Buenas tardes. Gracias por asistir. Los que puedan activar sus cámaras, me encantaría. Realmente es una alegría poder contactarme con ustedes después de tanto tiempo. Están 5 participantes y yo creo que poco a poco se van a ir sumando más personas. Mientras tanto, pues comentarles alguna situación o lo que está ocurriendo en la universidad. Han tenido reunión los directores de carrera, jefes de departamento, decano en nuestra facultad, y ya hay un plan tentativo para iniciar las clases virtuales a partir del 4 de mayo. Ya entonces esto va a ser oficial, ya nos darán los lineamientos, los horarios, todo esto a través de la virtualidad, y es un hecho, ¿sí? Y esto es algo también que debe alegrarnos, pues el tiempo es algo que no vamos a recuperar. Ya pasó y no podemos hacer más nada. Y lo único que ustedes tienen que pensar en este momento es su responsabilidad con su formación personal, ¿sí? Están empezando. Todo este tiempo lo tenemos como un periodo de diagnóstico. ¿A qué me refiero que es un periodo de diagnóstico? De hecho, han tenido un primer semestre, han aprendido a programar muchos de ustedes, pero no lo es todo. Necesitamos más, necesitamos perfeccionar estas destrezas y esta es la base, lo fundamental. Después no va a ser posible hacer. Voy a apagar mi sonido de mi celular. Bien. Como les decía, necesitan perfeccionar. De hecho, la primera tarea que vieron me ha permitido identificar falencias, les he retroalimentado, pero esa retroalimentación no lo vean de manera personal, es grupal. Y no solamente les ocurre a ustedes, sino a muchas generaciones pasadas también. El tema de programación orientada a objetos no es un tiempo cortito. Hay que trabajarlo, hay que poner las manos en la masa, programar, desafiarse. El compromiso es con ustedes. No piensen que me va a poner un punto, me va a disminuir nota. Que esa no sea su motivación, sino el saber hacer las cosas. ¿De acuerdo? Bien, mientras esperamos unos minutitos más, por favor, me gustaría que alguno de ustedes tome la palabra, que me diga cuál es su percepción de esta decisión que se está tomando de retomar los cursos de manera virtual. ¿Alguien se anima? Bien, algo que tienen que tomar en cuenta es que ustedes tienen voz. Su voz es importante. Y tienen que expresar sus opiniones, consultas, dudas. Por favor, les voy a rogar de que participen, ¿sí? Bueno, voy a esperar unos minutitos más y si no, vamos a continuar. Bien, creo que nadie se está animando. No sé si es que no están de acuerdo o estarán de acuerdo, yo no sé. Sin embargo, vamos a continuar con este trabajo. Bien, es puntual la reunión de hoy día. Es una clase de dudas sobre la tarea 1. Voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar ese trabajo que está en la plataforma que todos ustedes ya han debido ver, ¿no? Entonces, la consigna dice así. Estimados estudiantes, seguimos avanzando. Ahora nos toca hacer lo que nos gusta, que es programar. Por lo que cada equipo deberá escribir un programa que determine el tipo de triángulo dados sus lados.
Entonces, ustedes han conformado equipos de 2 personas y en muy pocos casos de 3. Entonces, continúan trabajando de esta manera, ¿no? Equipos de 2 que van a hacer este trabajo o en algunos pequeños casos excepcionales de 3 personas. Bien, es muy importante que presten atención a la consigna y aquí va la consigna. Su informe debe incluir los siguientes puntos. El título es determinar el tipo de triángulo dados sus lados. Luego el punto 2, los nombres de los integrantes en orden alfabético, apellidos, nombres. 3. En este trabajo se está pidiendo criterios de aceptación. Para muchos es nuevo este concepto, por lo cual lo voy a explicar ahora. Los criterios de aceptación son las condiciones que un programa debe satisfacer para ser aceptado o no. Se los define como un conjunto de oraciones, también se conocen como sentencias, que tienen que ser redactadas de tal manera que conduzcan a una respuesta de aceptado o rechazado. Los criterios de aceptación se redactan dependiendo del escenario. Cada uno de ustedes puede visualizar diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, podrían ver los datos de entrada, ¿no? Para determinar el tipo de triángulo, que serían los lados, ¿no? O las acciones que va a realizar el usuario. Por ejemplo, el usuario no puede ver el tipo de triángulo si no ingresa los 3 lados del triángulo. Y esto es un criterio que estamos imponiendo como ejemplo, ¿no? Tiene su programa. Si es que introduzco solo un lado, ¿podrá haber respuesta? Por favor, activen sus micrófonos y ¿qué opinan? ¿Se podrá determinar el tipo de triángulo si solo conozco uno de los lados? Si solo conozco 2 de los lados, entonces, no, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio de aceptación. O sea, yo te voy a aceptar tu programa si es que me das los 3 lados. O podría redactarlo de esta manera. El usuario no puede ver el tipo de triángulo si no ingresa los 3 lados del triángulo. La forma de redactar es libre. Lo único que ustedes deben filtrar, verificar es si esa condición, porque son condiciones, se aceptan o se rechazan. Luego, el valor de cada lado del triángulo es un número positivo, es un entero positivo. Este también es un criterio de aceptación. Si ese valor de uno de los lados del triángulo es negativo, ¿te lo voy a aceptar? ¿Sí o no? Aceptado o rechazado, no hay puntos intermedios, ¿no? Si es que es un entero positivo, te lo acepto. Pero alguien me podría decir, ¿qué pasa si yo introduzco el 0? Se lo considera entero y además positivo. Entonces, quizás esta condición es muy débil y podría complementar, por eso están los 3 puntos, indicar que el valor de cada lado del triángulo debe ser un entero positivo mayor a 0. ¿Entendieron? Tomen por favor los micrófonos, chicos. Sí, está entendido. Una pregunta. ¿Qué pasaría si el valor que ingresan sería mayor al límite del valor entero? También, entonces esa es otra condición. Por eso es que deben identificar posibles escenarios, ¿no? Y definir los criterios bajo los cuales van a aceptar o rechazar el programa. Y esto es bonito pensarlo antes de programar, ¿me entiende? No cuando sea programado. En la vida real trabajamos de esta manera y esa situación de la vida real ahora la tienen que plasmar hacia problemas computacionales. Por ejemplo, si ustedes se mandan a hacer, qué sé yo, un living, un carpintero, ¿no? Y ustedes dan sus especificaciones, y en las especificaciones están en los criterios de aceptación, como son el modelo, la madera, el tamaño, etc.
¿no? Entonces, cuando termina el trabajo, ¿qué van a hacer? Van a verificar si se cumple o no se cumple estos criterios, ¿no? Entonces, lo mismo en un programa. Un programa, además de entender el contexto, acá es muy simple, ¿no? Dados los 3 lados de un triángulo, o dados los lados, ni siquiera dice 3, los lados de un triángulo, determinar el tipo de triángulo que va a ser. Entonces, esto tiene una definición un tanto ambigua que yo tengo que precisar y tengo que cuidar la correctitud de mi programa, especificando criterios bajo los cuales yo aceptaría este programa, ¿no? Como estos ejemplos que les di. Para esto, queridos jóvenes, tienen que hacer un paso más, una tarea súper importante, que es definir el contexto, definir el alcance, entender el problema. Porque matemáticamente yo puedo formar un triángulo bajo ciertas condiciones, ¿no? Y investiguen cómo debería ser la suma de los 2 lados en relación al tercer lado, ¿no? Ya les estoy induciendo, ya les estoy diciendo, hay condiciones para que se pueda formar un triángulo. Y en esta situación, también ustedes tienen que decidir si sus lados van a ser del tipo entero, si van a ser del tipo real, etcétera, ¿no? Es ahora que ustedes tienen que definir. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien, esta tarea debe ser entregada en un archivo en formato doc o TXT hasta el próximo miércoles 29 de abril, 10 de la noche. En la plataforma se registra el horario. No hagan las cosas a última hora. Es un programa simple, es para 2 personas, como les decía en algunos casos excepcionales, para 3 personas. Entonces, no es que se divida, tú haz los criterios de aceptación, yo voy a programar. No, lo que se quiere hacer es un trabajo colaborativo. Aprovechen de la tecnología, hagan sus reuniones. WhatsApp está permitiendo hacer también reuniones grupales. No sé, ustedes tienen que darse modos para hacer un buen trabajo. Por favor. ¿Alguna duda? Mientras piensan, algo que debo explicar, ¿por qué se está pidiendo en formato doc o TXT? Pues en un solo documento yo quiero ver estos 4 puntos que se está pidiendo, ¿no? En el último punto, que es el código completo que resuelve el problema, lo único que tienen que hacer es un control-C, control-V de su código de, si están utilizando el BlueJ o algún otro editor de Java, lo copian y lo pegan, ¿de acuerdo? Algo también que tienen que tener cuidado, ¿no? El trabajar en equipo de 2, el pair programming o programación en parejas, tiene sentido si es que los 2 están en sincronía, si están conectados. Vayan trabajando juntos, conversando ideas, y la otra persona tiene que estar muy atento para hacer sugerencias, para también ver qué cosas podría mejorarse en relación al código. Apliquen todo lo aprendido hasta el momento. ¿De acuerdo? Chicos, hola. ¿Entendido, Lisa? ¿Alguna duda que De acuerdo, de tengan? acuerdo. Sí, una pregunta. ¿Solo estaríamos manejando 3 tipos de triángulos? Que serían el equilátero, isósceles y escaleno. Tienes que investigar en el contexto relacionado con tipos de triángulos, considerando los lados, ¿verdad? Entonces es simple, ¿no? Entonces, no hay más, no estoy hablando de ángulos. El problema es muy simple, no se complique. Simplemente es esto, pero aún siendo un problema tan sencillito, requiere que investiguen. Vean, zambúllanse en relación a teoría relacionada con triángulos. Sí, Gracias. buenas tardes, licenciada. Disculpe, una pregunta.
Hasta la fecha límite, si nosotros vamos subiendo el trabajo antes, ¿usted va a ir haciendo observaciones para que podamos mejorar el trabajo o las No se observaciones van a... preocupen, no se preocupen, es prueba y error. No tengan miedo a equivocarse, ustedes hagan esa entrega. Lo único que voy a hacer, voy a aclarar hasta antes de la fecha de entrega, son sus dudas, ¿no? Entonces, vamos a tener, si es que es necesario, manifiéstense a través del chat, si quieren una nueva clase de dudas, a medida que hagan, seguro que va a surgir dudas. Ustedes me dirán si el lunes o el martes, porque esto tienen que entregarlo el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. Entonces el lunes me parece un buen día para sus dudas o cuando ustedes gustan me hacen conocer a través del chat. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, licenciado. Bien, ¿algo más? ¿Algo más que tengan alguna otra duda, comentario? ¿O quieren que vuelva a compartir la pantalla? ¿Será posible que pueda explicar otra vez eso de aceptación y rechazo? Criterios de aceptación, sí. Es algo muy bueno. Bien, estos criterios de aceptación son muy, muy importantes. La idea es simple y de hecho ustedes también, como les había explicado en clases, tienen que ir por más, no se conformen con esta definición que les estoy dando, tienen que investigar un poco más. Voy a volver a utilizar una analogía para explicar en qué consisten estos criterios de aceptación. En la vida real, absolutamente todas las entidades que hacen trabajos, por ejemplo, se va a construir una escuela, se tienen en el contrato ciertos criterios a satisfacer, ¿no? A cumplir. Entonces, esto se llama especificación. Estas especificaciones son en realidad criterios de aceptación, porque una vez que se concluya la escuela, se tiene estas especificaciones plasmadas en una lista y se hace una revisión. 10 baños, van y cuenta. Hay 10 aceptado, rechazado, ¿no? Y quizás tengan un poco más de especificaciones, ¿no? Las dimensiones y demás. Pues bien, esa actividad que es tan normal en relación a realizar trabajos en la vida real, se plasma en lo que es el ámbito computacional. De la misma manera, a nivel de software, a nivel de sistemas, se tienen criterios de aceptación, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en un sistema de cajero automático, ¿sí? Si está bien hecho, o sea, bajo qué condiciones tú vas a aceptar este software de cajeros automáticos, ¿no? Si ingresa al sistema con la clave, con la contraseña correcta, ¿sí? Eso ya nos está dando una visión de lo que va a ser a futuro las aplicaciones o software que yo vaya a desarrollar. Pero vamos a disminuir el grado de dificultad y ahora vamos a pensar en algo mucho más simple, que son programas sencillitos. Este es un programa muy simple que me dice que dado los lados de un triángulo, determinar el tipo de triángulo. ¿Sí? Esa es la consigna. Entonces, yo tengo que especificar mis condiciones. Esta es una palabra clave. Condiciones bajo las cuales yo aceptaría como que funciona o no funciona mi trabajo, ¿no es cierto? Pero no va a haber un solo criterio, va a haber muchos criterios, ¿sí? Y acá les estoy dando ejemplos. El valor de cada lado del triángulo es positivo y mayor que 0. Ese es un criterio de aceptación, ¿sí? Entonces, ahora otro criterio de aceptación. El usuario no puede ver el tipo de triángulo si no ha ingresado los 3 lados del triángulo, ¿sí?
Otro criterio de aceptación. A ver, ¿alguien se anima, por favor? Esto les va a invitar, esto es inevitable, a que ustedes visualicen su trabajo. ¿Sí? Y alguien me dirá, ¿sí? El usuario, si activa el botón o la opción ver tipo de triángulo y no ha introducido los 3 lados del triángulo, entonces visualizará un mensaje de guía. Quizás la redacción está muy larga, pero ese también es un criterio de aceptación. ¿Me entienden? Chicos, ese silencio, ¿cómo lo interpreto? Yo no sé. ¿Alguien se anima a dar algún ejemplo de criterio de aceptación para este trabajo, para este ejemplo? Podría ser que los datos que ingresen necesariamente tengan que ser enteros. Sí, ese es un criterio de aceptación. Pero datos no es un buen nombre. Tienes que asociar, a ver, ¿qué datos necesito para esto? Lados del triángulo. ¿Sí? El valor de cada lado del triángulo es entero positivo y mayor que 0, como está escrito acá en la consigna. Porque los datos es muy ambiguo. ¿Entendiste? Sí. Cosillas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ok. ¿Alguien más? Condiciones mismas del problema. Ahora veremos el escenario de los resultados, por ejemplo. ¿Alguien se anima a ver, vea los resultados y qué criterios debería satisfacer para que lo aceptes? Lo vas a aceptar si es correcto. A ver, alguien más que se lance. ¿Alguien más, chicos? Visualicen el resultado. ¿Qué pasa si los 3 lados del triángulo son iguales? ¿Cuál es el resultado? Un punto. Si los 3 lados del triángulo son iguales, el resultado es Equilátero. triángulo equilátero. Ese es otro criterio de aceptación. ¿Entienden? Y necesariamente tienen que jugar con las características de este escenario. Uno más que se anime, por favor, o si hay alguna otra duda, me avisa. Algo también que les puede ayudar en la redacción es empezar con sí, ¿no? En la redacción. Si los 3 lados del triángulo son iguales, entonces el triángulo es equilátero. ¿Sí? Vamos. Lice, ¿qué respecto con el triángulo rectángulo? ¿Entraría en esto? Tienes que ver todo el contexto de los triángulos, ¿no? Tipos de triángulos en función a sus lados. ¿Sí? Y analicen todo ese contexto. ¿Qué pasa, chicos, si el valor de uno de los lados es 0? Ya no es un triángulo. Entonces, eso también es como criterio de aceptación, ¿no? ¿Por qué no? Hay que ver todo esto, ¿no? Y ya se estarían asegurando
Si el valor de cada lado es un entero positivo y mayor a 0, entonces muestra el tipo de triángulo, ¿no? Entonces ya se están asegurando de que sea mayor a 0. Ya están viendo ese escenario. Por escenario me refiero a diferentes situaciones que pueda existir. ¿Entendieron? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, yo creo que con esto terminamos. Si no hay más dudas de su parte, les voy a rogar, por favor, para terminar, de que dejen de lado la timidez, dejen de lado la apatía. No son buenos compañeros en este camino que se llama adquirir conocimiento, este camino que se llama tener una profesión. Se les ha invitado a hacer una actividad muy sencillita. Lógicamente, si es que ustedes están en ese tren, de zambullirse en todo lo que es, por ejemplo, programación orientada a objetos, polimorfismo, herencia, interfaces y demás. Les dije, vayan viendo videos de YouTube y aquel que les gusta, recomiende. Me gustó este video, o sea, ¿cuántos de nosotros no compartimos enlaces, links de YouTube, de algunos sitios con nuestros amigos? No es difícil. Por favor, yo les voy a rogar de que cada uno de ustedes haga un análisis de qué está haciendo en este tiempo. Si se ha dedicado a cultivarse, a crecer, si está aprovechando en estos momentos o solamente se está dedicando a que pase el tiempo y ustedes están quizás jugando, sentados, yo no sé. Este trabajo que quiero realizar con ustedes es colaborativo. Si bien no es parte de la materia de programación, esos conceptos que les dije, se aplican. Es todo sistémico. De hecho, son conceptos que los vamos a aplicar en programación. No debe haber duplicidad porque esto se debería llevar en elementos. Por esa razón ya no lo estamos llevando desde este semestre, pero necesitamos esos conocimientos y ustedes tienen que ir por ellos. ¿Está bien? Espero su compromiso, espero su trabajo, espero también su voluntad, las ganas de hacer las cosas. No duden en escribir al WhatsApp para cualquier duda. Y por favor, en relación a sus compañeros que no se están pudiendo conectar, les voy a pedir de que sean tolerantes. Por mi parte lo voy a hacer también. Hay gente que realmente no tiene acceso ni siquiera a una computadora en el lugar donde se encuentra en este momento. Para ellos va a haber un tratamiento especial, pero también debo considerar la diferencia de cada caso, de la situación que tienen ustedes. Y también no puedo, porque para todos llegue la misma instrucción y demás, descuidarme de aquellas personas que también se están perjudicando por esta situación que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, por eso es que también en la universidad se está tomando estas medidas, ¿no? De volver a tener clases, así sea a través de la virtualidad. ¿Está claro? Entonces, vemos de nuestra parte, queridos jóvenes, comprométanse con su educación. No van a volver a tener un tiempo tan grande para dedicarse, para cultivarse. Vale la pena, es lo único que les puedo decir, vale la pena hacerlo. Esta tarea que les estoy dando es parte de este diagnóstico. Todavía no estamos entrando ni siquiera con refactorización. Va a haber una tercera tarea, ya les estoy anticipando, donde sí vamos a aplicar los conceptos de refactorización. Por el momento, olvídense de eso, simplemente hagan esta tarea, programen como sepan hacer. ¿De acuerdo? Una consulta más, dicen, ¿cuántos criterios de aceptación como mínimo tenemos que poner? Todos los que se les ocurra. Todos los que consideren. Porque imagínate que en un contrato que tú realices individual, te limites a una cantidad de criterios. Depende del problema. No hay una cantidad.
Depende del problema y de lo que tú consideres importante para aceptar ese programa. Yo. Una preguntita, ¿podemos usar las clases de herencia para realizarlo? Y yo no sé cómo lo vas a hacer, y si es que van a utilizar, es una buena cosa que me preguntes. En todo programa, primero que debe estar antes del código, incluso debería estar el diseño del programa. Y ese diseño lo hemos aprendido a hacer a través del diagrama de clase, ¿no? Entonces, ese diagrama de clases es el mapa que me indica cómo has resuelto tu problema. Voy a reformular esto y en el punto 4 voy a poner el diagrama de clases y a continuación el código completo del programa. Ese diagrama de clases me gustaría incluso que ustedes lo diagramen en cualquier editor de texto, incluso en el Word podrían hacerlo, pero debe estar presente el diagrama de clases. ¿Cómo visualices la solución? Yo no sé, dejo a su criterio, depende cómo quieran resolver este problema. Háganlo como de la mejor manera que les parezca, ¿ya? Aquí es hacer que funcione. Ahora lo único que me interesa es que funcione y que sus criterios estén definidos, nada más. Ahora, si lo hiciste bien, lo hiciste mal, buen diseño, mal diseño, todavía no estamos en esa situación de analizar, ¿ya? Licen, una pregunta. Sí. Para los que no tenemos grupo, ¿Qué pasó con tu grupo? Porque todos se suponen que tenían grupo, ¿no? ¿O no te has contactado antes del problema o después del problema es has mi dejado de primera clase. contactar? ¿Qué? Es mi primera clase. Por favor, me vas a hablar inbox, porque es complicado que sea tu primera clase, porque hemos tenido buenas semanas de avance. Bueno, debe ser una situación especial, pero deberías ponerte al día. Ya, está bien, gracias. ¿Ya? Inbox me vas a llamar y vamos a ver, o sea, puedes todavía retomar, depende de tus ganas, porque hay mucho ¿Y esa material. práctica cuándo vamos a presentarla? ¿La siguiente Acá, clase? acá dice que esto van a subir a la plataforma hasta el miércoles 29 de abril. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Alguien que no tenga grupo. Hola. Alguien que no tenga grupo, que se haya quedado sin contacto con su compañero o con la persona que está formando un equipo. ¿Hay alguien? ¿O todos tienen contactos? Bien, entonces asumo que todos tienen contactos. Muchas gracias. Entonces, cualquier duda vamos a despejarla en la siguiente clase, o de dudas, si es que ustedes quieren, va a haber esa siguiente clase. Eso lo van a manifestar a través del WhatsApp de programación. Gracias. Que les vaya bien. Cuídense. Tienen que estar a salvo. Pero también no despierten sin tener una ilusión cada día. Ilusionarse. Esto va a pasar. Cuando pase, tienen que estar listos para disfrutar lo que viene. ¿Sí? Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.